Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el embajador Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa. Bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Así que en la década de 1990, usted participó en la construcción de la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría. En aquellos tiempos probablemente trabajaba con europeos como Mitterrand, Chirac, Kohl, Schröder, Brody, ya sabe, otros estadistas que mantenían debates racionales sobre la seguridad europea. Bueno, ellos ya no están, y gran parte de la calidad que teníamos en la política europea también parece haber desaparecido. Hoy en día, la seguridad europea ya no gira realmente en torno a la idea de promover una seguridad indivisible o de mitigar la competencia en materia de seguridad. En cambio, parece que el objetivo principal es promover una coalición de los dispuestos para derrotar a Rusia. Me preguntaba, ¿cuál es tu opinión sobre la dirección que está tomando la política europea en estos días? Porque nuestros gobiernos apenas parecen estables. Y si lo pensamos con calma, las preocupaciones de seguridad de Rusia no son tan irrazonables. Pueden abordarse evitando colocar infraestructura militar hostil en su frontera. Pero, ¿qué opinas de esta coalición de los dispuestos? Es una perspectiva limitada y, diría yo, muy militarista de la seguridad. Bueno, por supuesto, los gobiernos europeos ahora son casi todos inestables. Acabamos de ver al quinto primer ministro en Francia en 2 años y se está produciendo un colapso del aparato de Macron. Alemania ha tenido que recurrir a una prohibición virtual de alternativa para Alemania para mantener su política en marcha. Y hemos visto unas elecciones en Chequia con un resultado muy interesante. Así que creo que, curiosamente, la mayor parte de Europa ahora se parece a la Italia de los viejos tiempos, cuando teníamos un nuevo primer ministro cada semana y una ley diferente. Pero la cuestión principal, creo, y aquí coincido completamente contigo, es que no hay pruebas en este momento de ninguna visión europea respecto a toda una serie de cuestiones. No hay ningún plan para la coexistencia con Rusia. Aparentemente no hay reflexión sobre el día después de la guerra en Ucrania, que terminará en algún momento, probablemente con una negociación que no será favorable para Ucrania. No hay una visión para las relaciones transatlánticas. Básicamente, la adulación hacia el presidente Trump sustituye a un diálogo realista. No existe un concepto de cómo afrontar un mundo en el que Occidente ya no es el centro, ni de cómo manejar el fenómeno del ascenso de China, tanto en lo económico como en otros ámbitos. Es decir, China ahora, en términos de persuasión de poder adquisitivo, el mino un terz nombre por economismo en generalidad de small fornice que se loble et small face. Es líquido mon en crecimiento directo y más bolso de que está los Estados Unidos. Pero no veo ninguna evidencia de conceptos europeos para afrontar esta nueva realidad. Europa no ha asumido los cambios que están ocurriendo en Asia Occidental, incluido el genocidio en Gaza. No ha redefinido su relación con Israel, salvo de formas muy menores. Ha permitido que Israel se considere a sí mismo un puesto de avanzada honorario de la civilización europea, que creo que fue su origen, pero ya no creo que comparta los valores de los europeos. Muchos problemas. Ninguna visión para reorganizar las instituciones globales de las que hemos dependido, que están todas en declive. La ONU, la Organización Mundial del Comercio y los organismos asociados. Así que mucha inercia, mucha confusión, ninguna claridad, ninguna visión en absoluto. Ningún liderazgo. Y la propia Europa, ya sabes. Existe este fenómeno. Hoy estaba pensando en la objeción húngara a la adhesión de Ucrania, o en este momento a la apertura de negociaciones de adhesión de Ucrania a la UEM.
Esto se basa precisamente en la cuestión que desencadenó los disturbios civiles en Ucrania en 2014, es decir, los derechos lingüísticos y culturales de los 150.000 ucranianos cuya lengua materna es el húngaro. Y es por esta razón que Víktor Orbán ha vetado cualquier intento de iniciar negociaciones de adhesión a la UE. Y tenemos estas tendencias extrañas en marcha, con la UE aparentemente intentando desarrollar su propia versión de la OTAN como organismo paralelo. Al menos si interpreto correctamente lo que dice Ursula von der Leyen, esa parece ser la dirección de su pensamiento, en cualquier caso. Así que tienes razón. Se trata de una actuación poco impretuosa por líderes, que a su vez son impresionantes en cuanto al molde de su propio pueblo. And don't have the support of their own people. Sí, hacia nuevas realidades. Parece, en cierto modo, que ahí es donde los europeos están teniendo dificultades. Simplemente esperan que vuelvan los años 90. Así que, en cuanto a la relación con Estados Unidos, es como aguantar a Trump hasta que vuelva alguien como Biden u otros. Rusia puede ser derrotada y su economía quebrada para que vuelva a gestionar su declive. En esencia, la política exterior depende de que Rusia haga lo que queremos que haga. Imponer sanciones a China, darle alguna lección sobre derechos humanos y mantener el caos controlado en Oriente Medio. Pero, en cuanto a la relación con Estados Unidos de nuevo, da la impresión, al observar Ucrania, de que cuando se pidió un alto el fuego incondicional, lo que todos los líderes europeos estaban diciendo, tuiteando prácticamente el mismo mensaje, era que la pelota estaba en el tejado de Rusia. Así que todo el propósito de la propuesta de paz, que en realidad no era paz sino paz, era dirigir la furia de Trump hacia Rusia y esperar que esto pudiera servir para volver a unirnos con los estadounidenses. Pero, ¿qué ves para el futuro de las relaciones entre Europa y Estados Unidos? Como dijiste, los europeos serán desarrollando alternativa al OTAN. ¿Crees que la OTAN puede sobrevivir esto o que tal de desarrollo en Goa? I don't know the answer to that. I mean, I thought... No sé la respuesta a eso. Quiero decir, pensaba que en la década de 1990, que creo que tienes razón, la gente recuerda con nostalgia, los europeos, muy dispuestos y por su propia confusión, siguieron el liderazgo de Estados Unidos en los desarrollos de la OTAN. Yo participé en eso, como has indicado. Así que la Asociación para la Paz surgió como una de dos posibles cosas. O bien un camino hacia la expansión de la OTAN, a medida que los países de las antiguas colonias soviéticas de Europa del Este, ahora independientes, alineaban sus estructuras políticas e instituciones de defensa con las de Europa Occidental, es decir, supervisión parlamentaria de los presupuestos de defensa, un alto grado de transparencia en la planificación militar y en las operaciones civiles, y liderazgo de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Todas estas tradiciones eran ajenas al sistema soviético. También tuvieron que dominar los 3.000 acuerdos de normalización, o STANAG, que permitían a las fuerzas multinacionales operar eficazmente como un todo. Y así los europeos, creo, respondieron con bastante entusiasmo a esa propuesta estadounidense. En otras palabras, hubo liderazgo estadounidense en la posible reestructuración y renovación de la OTAN. La otra posibilidad para la Asociación para la Paz, por supuesto, que resultó ser un proyecto fallido, era la idea de una seguridad cooperativa en Europa. Que la OTAN se extendiera a todos los países con una pretensión plausible de ser europeos y mantuviera una relación consultiva con los rusos. Y de hecho, tuvimos un Consejo OTAN-Rusia en Bruselas. Oficiales militares rusos estaban destinados allí y parecía que las cosas avanzaban en la dirección correcta. Muchas cosas salieron mal entonces. Y creo que los europeos ahora están una vez más donde estaban cuando terminó la Guerra Fría, sin saber qué hacer
ni qué papel debe desempeñar la OTAN en todo esto. Creo que la OTAN es una organización increíblemente útil por la sencilla razón de que proporciona un conjunto de normas comunes y foros para fuerzas de tarea y acciones militares conjuntas por parte de la Alianza Transatlántica. Podría ofrecer esas cosas solo para los europeos. Y de hecho creo que no es descabellado imaginar que en el futuro el comandante supremo de la OTAN sea un europeo en lugar de un estadounidense, a medida que Estados Unidos se descubre los compromisos. Sé que al parecer el Pentágono está considerando una estrategia de defensa nacional para Estados Unidos que se repliega prácticamente al hemisferio occidental, con el añadido de oponerse al ascenso de China, de manera ineficaz, diría yo, ya que China va a ascender independientemente de lo que hagamos. Fue la sociedad más grande, mejor gobernada y más próspera del planeta durante la mayor parte de la historia registrada, y no es extraño que esté regresando tras el paréntesis de 500 años de dominio occidental. Pero insisto, los europeos, que una vez fueron los señores del mundo entero, ahora parecen no saber cómo relacionarse con el mundo, cómo enfrentarse a un mundo en el que, como dije, Occidente ya no es el centro. Así que en este momento hay mucho movimiento casi browniano en la política europea. Supongamos que recibes una llamada desde Washington para volver a ocupar tu antiguo cargo de subsecretario de Defensa. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué puede hacer Europa hoy en día para reformar la arquitectura de seguridad europea y, supongo, volver a encarrilarse? Porque sentimos que uno de los problemas que tuvimos fue la incapacidad de, encontrar un lugar para Rusia en la mesa europea, ya que tanto se volvió a dividir, al parecer. El continente se volvió a dividir, y en lugar de tener una guerra fría en el mundo en desarrollo por la influencia, pareció que comenzó una nueva guerra fría con el rediseño de las líneas divisorias en Europa. Y creo que en sociedades profundamente divididas, ya sea Ucrania, Georgia o Moldavia, resulta natural que surjan puntos de fricción donde volvemos a competir por influencia. Y en toda esta competencia, hemos acabado no solo con la guerra, sino también con problemas económicos, políticos y sociales. Por supuesto, no todo se remonta al fracaso de construir una arquitectura de seguridad inclusiva, pero supongo que lo que se necesita, además de aprender a convivir en el mismo continente con Rusia, es ¿qué más crees que hay que hacer? Bueno, debería haber mencionado, y tú lo hiciste, de forma tangencial, el hecho de que Europa tampoco sabe ya cómo gestionar su seguridad energética. Eso es algo en lo que, como noruego, probablemente pienses de vez en cuando. Pero no, creo que por supuesto, si me llamaran de nuevo, lo cual no va a suceder, y no creo que quisiera mi edad, esos trabajos en el Pentágono pueden ser bastante exigentes. Si me llamaran de nuevo, trabajaría para el presidente Trump, y creo que, de una manera vaga, va en la dirección correcta. Es decir, no creo que Estados Unidos necesite mantener tropas en Europa. Creo que podemos mantener un compromiso de respaldo a los europeos a través de la OTAN, gestionado de forma remota con ejercicios, equipos preposicionados y demás. No creo que Europa deba dividirse entre una esfera rusa y el resto. No me preocupa demasiado, aunque no escuché la respuesta del presidente Putin a tu pregunta sobre los estados bálticos en Valdai. No me inquieta mucho la posibilidad de una agresión rusa en los países bálticos. No creo que Rusia se sienta muy amenazada por Estonia, Letonia o Lituania, y pienso que considera esos problemas manejables. Por supuesto, podríamos volverlos inmanejables si extendemos en exceso nuestra presencia militar allí. Creo que Europa necesita soluciones políticas, no militares. Necesita un mecanismo para gestionar los conflictos intraeuropeos que no se limitan a los que implican a Rusia. Si miras los Balcanes, por ejemplo, aún queda mucho por resolver.
Kosovo no es reconocido por la mayoría de los países del mundo como una entidad independiente, pero Europa y Estados Unidos fingen que lo es. Los serbios no están reconciliados con el resto de Europa, y siempre hay un problema entre griegos y turcos. Ahora hay problemas entre húngaros y ucranianos, suponiendo que Ucrania acabe encontrando su lugar en el seno europeo. Eso hay que abordarlo. En los años 90 tratamos esas cuestiones como parte de los procesos de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Se resolvieron diversas zonas habitadas por minorías que habían sido reclamadas por Rumanía, Hungría, Yugoslavia. Era un requisito para ingresar en la OTAN no tener disputas territoriales con los vecinos, lo que por supuesto descalifica de inmediato a Ucrania. Y no solo por la cuestión de la minoría rusa, sino también por otras minorías, incluidos los húngaros, que ya hemos mencionado. Así que si me lo preguntaran, diría que Estados Unidos debería debatir con los europeos un programa de transición hacia un papel europeo más importante en la autodefensa para reducir la carga estadounidense. Creo que el presidente Trump en realidad desea eso, y yo insistiría en un retorno a un diálogo e interacción activos entre Bruselas y Moscú. Esperaría que pudiéramos encontrar una forma de poner fin a la guerra en Ucrania, que preserve una Ucrania lo suficientemente grande e intacta como para poder afrontar sus terribles problemas, que comienzan con la pobreza y la corrupción, pero que se extienden hasta la adopción de una ideología fascista y del banderismo, por así decirlo. Así que estaría pensando en muchas de estas cosas, y no intentaría imponer nada a Europa, algo que creo que a veces el presidente Trump se siente tentado a hacer. No sé si has visto la entrevista de Jens Stoltenberg en The Guardian sobre cómo fue su primera reunión con Trump y cómo Trump casi se marchó de la OTAN. Pero es muy interesante. Existen mejores soluciones que implican la consulta y el desarrollo de un plan para una transición ordenada hacia una reorganización de las responsabilidades transatlánticas. Permítanme concluir diciendo que sentí en 1993-94, cuando sinteticé varias sugerencias que dieron lugar a la Asociación para la Paz, que Estados Unidos debía mantener un papel continuo en Europa, por la sencilla razón de que Europa y Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, si se quiere, forman parte de la misma zona geoestratégica. Estados Unidos tiene un interés legítimo en cómo los europeos gestionan sus problemas. Y un interés by British en garantizar efectivamente en lugar de permitir que se conviertan en conflictos y guerras. Así que es una respuesta larga, pero mi es que parece haber un reequilibrio en las relaciones. Sí, bueno, por eso también tenía curiosidad por la posición de Estados Unidos aquí, porque oigo que se está interpretando de maneras muy diferentes. Algunas personas ven a Estados Unidos simplemente queriendo una nueva división del trabajo, en la que los europeos se encarguen de contener a Rusia. Otros sugieren que Trump solo quiere salir de la OTAN por completo y dejar de centrarse en Europa. Al menos para los europeos. Sin embargo, creo que la esperanza era que la guerra de Ucrania fuera algo que nos reuniera de nuevo con Estados Unidos. En 2022, hubo casi una declaración de celebración diciendo que, si Rusia no quería a la OTAN, esto la había fortalecido para las próximas décadas. Y en cambio, parece estar conduciendo a un debilitamiento grave, hasta el punto de que, como dijiste, Trump estaba considerando simplemente abandonar la OTAN por completo. Pero ¿cuál es el nuevo objetivo de Estados Unidos? ¿Se trata solo de que los europeos asuman la guerra por delegación antes de que todo se desmorone, o qué? No creo que tengamos un objetivo claro. No creo que tengamos una estrategia. Europa no tiene una estrategia para abordar los distintos problemas que he mencionado.
No tenemos una estrategia para tratar con Europa. Predominan distintos puntos de vista en distintos momentos. El presidente Trump es un hombre de negocios y parece abordar la relación transatlántica en términos de la hoja de balance de efectivo más que de cualquier otra cosa. Así que le preocupa, aparentemente cree que existe una especie de fondo común en el que todos aportan para los intereses de seguridad compartidos. Bueno, por supuesto, así no funciona la OTAN, pero él ha establecido varios objetivos a lo largo de los años. Hay una segunda visión, que es la visión neoconservadora que Trump adopta ocasionalmente. Si miras el relato de Stoltenberg sobre la primera reunión de Trump con la OTAN, verás que preguntó, ¿por qué no podéis uniros a nosotros para luchar contra Corea del Norte? Así que él ve a la OTAN como una fuerza auxiliar de Estados Unidos. Uso la palabra deliberadamente porque pienso en las legiones romanas y en las fuerzas auxiliares que tenían de varios pueblos bárbaros que compartían un interés común o podían servir como mercenarios, o estaban especializados de una u otra manera, por ejemplo, arqueros sirios y así sucesivamente. En fin, creo que esta es otra visión. Y esto nos remite al error que cometieron los europeos y los estadounidenses después de los años 90, o en realidad durante los 90. Fue una combinación de triunfalismo, nostalgia por la Guerra Fría, que en realidad recreó una nueva Guerra Fría en Europa. El rechazo a cualquier acercamiento ruso con el argumento de que no podía ser sincero, desconfianza y todos los factores que condujeron directamente tanto al esfuerzo por ampliar la OTAN militarmente, con la inclusión de Ucrania, pese a las objeciones rusas, como a la ruptura con Rusia. Se ha llegado a un punto en el que casi nadie, salvo unos pocos europeos del este, como Robert Fico y Víctor Orbán, habla con los rusos. Y la relación cómoda que los finlandeses mantenían antes con Moscú, cuando el presidente finlandés se esforzaba por mantener buenas relaciones con sus homólogos en Rusia, ha desaparecido, ya que Finlandia ha pasado al mundo al que siempre perteneció, que es Occidente. Y creo que debemos observar, en el contexto de Ucrania, el ejemplo finlandés. Finlandia logró ser completamente occidental en su carácter, pero al mismo tiempo mantener unas prudentes buenas relaciones con su vecino ruso, a pesar de haber perdido mucho territorio ante ese vecino a principios del siglo XX. Así que necesitamos redescubrir parte de nuestra propia historia. Y parte de eso, como ya he dicho antes en tu programa, es que no puede haber estabilidad en Europa si se excluye a Rusia de un papel acordado. No se puede tener estabilidad si se excluye a cualquier gran potencia de la constelación europea de un papel adecuado. Vimos las consecuencias de eso en el ostracismo de Alemania y en su opresión después de la Primera Guerra Mundial, y lo vimos de nuevo durante la Guerra Fría. Así que los europeos y los estadounidenses deben sentarse y reflexionar juntos, en lugar de limitarse a usar la guerra en Ucrania como punto de unión, que es lo que esencialmente hizo la administración Biden. Siempre estuvieron encantados de que esta guerra por delegación continuara, porque la veían como un fortalecimiento de la OTAN, como tú dijiste. En su momento, pensé que ese fortalecimiento de la OTAN era una ilusión, que estaba encubriendo diferencias muy reales y crecientes. Creo que el tiempo me ha dado la razón en eso. Bueno, otra cosa sobre la que escribiste en 2022 es que argumentaste de forma muy crítica que parecía que la nueva estrategia para Ucrania, para Occidente, era luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y parece que estamos llegando a ese punto.
Es decir, este es uno de los principales problemas para los ucranianos, un problema de mano de obra, lo cual contradice un poco las afirmaciones anteriores de que solo habían perdido 30.000 hombres, lo que resulta un tanto extraño. Pero también estamos escuchando cosas similares desde Georgia ahora, donde tanto el primer ministro como la presidenta han advertido que Occidente los ha estado presionando para convertirse en otro frente contra Rusia, y que su negativa a hacerlo es la razón por la que estas ONG están intentando derrocar a su gobierno. Pero sobre esta cuestión de luchar hasta el último ucraniano, el ex asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, allá por 2019, dio una entrevista, que creo que todo el mundo ha visto, en la que sostenía que sí, que deberíamos tener una guerra con Rusia. Ese era el precio que había que pagar para entrar en la OTAN, y que íbamos a ganar. Sería genial, según sus propias palabras. Pero ahora, por supuesto, avanzando hasta 2025, dio una entrevista esta semana en la que dijo que, si llegara a ser presidente de Ucrania, su principal objetivo sería ir a Moscú y prometer a los rusos que Ucrania ya no representaría una amenaza para Rusia, es decir, como un apoderado de Occidente. Y añadió que tendría que aceptar algunas concesiones territoriales para no perder más y para restablecer los derechos lingüísticos y religiosos. Y dado que las encuestas de Gallup muestran, bueno, la última que vi, que el 69% de los ucranianos quiere negociaciones inmediatas, parece que él representa a los ucranianos mucho más que el señor Zelensky. Sin embargo, si lo traducimos a términos europeos, eso sigue significando que no podemos tener ninguna diplomacia con Rusia. Tenemos que enviar armas como siempre, pero también intensificar la confrontación. Sí, a lo que quería llegar es, ¿qué opinas del reciente lenguaje de escalada por parte europea? Porque primero dijimos que los rusos estaban interfiriendo en el vuelo de Ursula von der Leyen, lo cual resultó ser falso. Luego tenemos todos esos drones en los aeropuertos y todo el mundo grita, ¡los rusos vienen! ¡Los rusos vienen! Pero todas las investigaciones demostraron que ha habido alemanes, un chino, algunos noruegos, quiero decir, de todas las nacionalidades, excepto rusos, aparentemente. Pero aún así la conclusión es la misma. Abres los periódicos aquí y dicen, bueno, tenemos que responder a esta nueva guerra híbrida con drones. Pero no hay pruebas. Es como si 0 más 0 más 0 se convirtiera en 100 en su mentalidad. Es muy extraño, y todo este entusiasmo por ir a la guerra parece darse en un momento en que los estadounidenses se están alejando de Europa. Así que no tenemos las capacidades para ir a la guerra, pero eso no parece afectar nuestras intenciones. Es una pregunta muy larga, pero ¿qué cree que hay detrás del entusiasmo europeo por seguir luchando en esta guerra? Quite a number of questions, actually. Let's start with Bastantes preguntas, en realidad. Empecemos con el programa con el que Volodymyr Zelensky se presentó, la campaña que llevó a cabo para convertirse en presidente, en la que tenía exactamente la misma misión de paz que ahora describes. Es decir, iría a Moscú, haría la paz con los rusos, revitalizaría los acuerdos de Minsk y, en definitiva, aceptaría una política de buena vecindad como base de la estatalidad ucraniana. No pasó mucho tiempo, unas 6 semanas, creo, antes de que fuera superado por ultranacionalistas de Ucrania Occidental de un tipo u otro, personas a las que todos llamaban neonazis, hasta que se convirtieron en el instrumento para luchar contra los rusos, momento en el que fueron beatificados y se volvieron casi santos. De todos modos, ya hemos visto esto antes. Y el obstáculo sigue siendo el ultranacionalismo en el oeste de Ucrania, el banderismo, si se quiere. Ese es el legado fascista, pronazi y antirruso del pasado de Ucrania, particularmente arraigado en una zona que nunca formó parte del Imperio ruso hasta que Stalin la incorporó. Antes de eso, fue parte del Imperio austrohúngaro o estuvo aliada de alguna manera con Polonia. Así que este es un problema interno de Ucrania. Y sí,
La elección de alguien que aprovechó los resultados de las encuestas de Gallup para alcanzar la victoria y que realmente fue capaz de seguir una política de pacificación con los rusos. Una disposición a hacer algunas concesiones, como has dicho, es precisamente la forma en que podemos salir del lío que hemos creado. Is precisely how we get out of the mess that we've made. But the question that you have to ask is, Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la esperanza de vida de alguien que defiende la paz en Ucrania frente a opiniones muy decididas, aunque minoritarias? ¿Cuál es la esperanza de vida de alguien que se enfrenta al MI6 y a esa parte del establishment estadounidense que no está de acuerdo con el presidente Trump pero quiere continuar la guerra? No sé cómo se resuelve eso, pero es digno de mención que antes de que Zelensky fuera persuadido, tenía un programa muy similar al que ahora defiende su oponente. En fin, he perdido la pista de todas las demás preguntas que has incluido en ese interesante monólogo. Bueno, sí, Adelstovich, como dijiste. Bueno, el objetivo era el precedente, que como señalaste correctamente, es muy similar a lo que dijo Zelensky en 2019, hasta que él mismo fue el primero en revertirlo. Pero sí, ¿por qué las escaladas en el lado europeo? Obviamente, muchas de las historias que circulan en los medios hacen que parezca que los líderes europeos están ansiosos por responder a cualquier cosa que parezca una prueba concluyente. Oh, los rusos nos han atacado, ahora tenemos que hacer lo mismo. No tiene ningún sentido, dado que no tenemos capacidades para luchar, pero aún así parece que nos apresuramos con esa intención. Es muy desconcertante, la verdad. Sí, creo que es un acto de desesperación en realidad. Aferrarse a la ilusión de que Ucrania puede ganar la guerra, algo que oímos expresado por el general Kellogg, el enviado trumpista a Ucrania, pero también lo oímos en las capitales europeas. Francamente, a estas alturas es absurdo, y por eso he llamado a esto la coalición de los ilusos, dado que esas ilusiones son aparentemente centrales para el propósito europeo, buscan cualquier pequeño indicio que puedan encontrar para sostenerlas. Mencionaste la explosión de drones. Muchas personas sospecharon que se trataba de una operación de falsa bandera para galvanizar o volver a galvanizar el apoyo europeo a Ucrania. Pero creo francamente que solo fue un montón de objetos voladores no identificados que se interpretaron de inmediato como una invasión alienígena, y no creo que eso merezca mucha credibilidad. Así que hablamos de una posible escalada. Los ataques de largo alcance contra Rusia parecen ser el objetivo preferido de esto. El problema con eso es que, como dijo Vladimir Putin en Valdai, si le entendí bien, esto no tiene ningún impacto en el campo de batalla. Es, por supuesto, un ataque contra el apoyo logístico de ese frente, pero no es eficaz debido al tamaño del territorio ruso, la dispersión de la población y el hecho de que cada ataque en el interior de Rusia simplemente refuerza la determinación rusa de ganar la guerra en Ucrania. No tiene el efecto contrario, así que es contraproducente en términos de destruir la moral rusa y provocar una reconsideración rusa de sus objetivos. Los rusos han sido muy coherentes en sus metas. En realidad no las han modificado desde que las enunciaron por primera vez. Así que creo, francamente, que hablar de una escalada es hablar por hablar. Como dijiste, no hay capacidad, no puede resolver el problema. No ejerce una presión efectiva sobre los rusos. Y tampoco ejerce ninguna presión sobre Ucrania, que también necesita un poco de firmeza si queremos llegar a una conclusión en esta guerra. Bueno, mi última pregunta es si ves que se avecinan cambios en Europa. Porque cabría esperar que al comienzo de la guerra tuviera cierto sentido todos se unieran bajo una narrativa común, esta lucha del bien contra el mal. Es, en esencia, una repetición de la Segunda Guerra Mundial en nuestras mentes, con Putin en el papel de Hitler y Stalin,
y Zelensky como Churchill. Es una narrativa ordenada que garantiza que cualquier intento de diplomacia se perciba como apaciguamiento y que la paz solo pueda alcanzarse derrotando al adversario en el campo de batalla. Esa siempre ha sido la base de la propaganda política. Pero ¿qué ocurre si estás perdiendo una guerra o surge la necesidad de iniciar la diplomacia? Siempre cabría esperar un cambio en la narrativa, quizá incluso teniendo en cuenta que el oponente tiene algunas preocupaciones de seguridad que deben abordarse. Y hemos visto, poco a poco, cómo un país europeo tras otro empieza a descolgarse un poco. Mencionaste a Hungría, tenemos a Eslovaquia. Polonia también se está volviendo algo tibia respecto a algunas de las posturas más agresivas. Ahora hay unas elecciones en la República Checa en las que Babiš tomó el control, y él también parece inclinarse hacia este grupo de países que no quieren continuar con el belicismo europeo. Pero hoy había un artículo que me pareció interesante. Informaba sobre Angela Merkel. Ella concedió una entrevista a algunos medios húngaros que aparentemente, al menos en parte, culpaban a Polonia y a los estados bálticos de haber iniciado la guerra, porque se habían opuesto a que la Unión Europea entablara una diplomacia con Rusia en 2021, en el momento en que Rusia advirtió que, ya sabes, necesitábamos un acuerdo político. De lo contrario, habría guerra. No digo que tenga razón en esto, pero resulta interesante que parezca haber ciertos cambios en la narrativa. Por supuesto, todo esto ocurre al mismo tiempo que más o menos estamos pidiendo la guerra con Rusia. Así que no es que Europa esté aprendiendo de nuevo la paz. Pero ¿qué opinas de esto? ¿Ves algún cambio de ánimo o realmente no? Creo que hay un cambio de ánimo. Incluso se podría añadir a España al número de países que son escépticos respecto a todo esto. Pero ya sabes, creo que el punto fundamental, no estoy seguro, a pesar de la existencia de Chas Freeman, no estoy seguro de que debamos culpar a los bálticos por su postura ideológica y el fracaso de la diplomacia. Pasé 30 años como diplomático. Los diplomáticos son realistas que intentan resolver los problemas por medios que no lleguen a la guerra. A veces podemos invocar la fuerza militar como respaldo, pero los elementos básicos de la diplomacia implican exactamente el punto que mencionaste, es decir, cierta empatía hacia la otra parte. No simpatía, no acuerdo, sino una comprensión de por qué la otra parte en una disputa adopta la posición que adopta, con el fin de poder poner fin a la disputa o manejarla con sutileza. Sabes, quiero decir, esto es algo que los europeos inventaron, en realidad empezando por las ciudades-estado italianas, luego Richelieu en Francia y así sucesivamente, o quizá incluso antes, con Belisario en Bizancio. Pero parece que lo hemos olvidado. No parece que tengamos ninguna capacidad para mantener un diálogo. No hay empatía ni esfuerzo por lograr un encuentro de ideas. Así que la diplomacia, que siempre debería preceder a la guerra, se trata ahora como algo que o bien la justifica o bien limpia los daños que causa. Necesitamos redescubrir la diplomacia. No es que Europa carezca de una rica tradición diplomática, pero de algún modo se ha dejado de lado en favor de una especie de falso militarismo. Digo falso porque, como has afirmado repetidamente con razón, Europa no tiene la capacidad militar para hacer lo que amenaza con hacer. Y tenemos la extraña experiencia de que los rusos, en la persona de Sergei Lavrov y un personal superior muy profesional en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, están practicando la diplomacia. Son capaces de hacerlo. Y la han utilizado con buen resultado para reorientar a Rusia lejos de Europa. Porque es dado a spelters y rusos hacia el este, hacia China sur, hacia el Federal sur, en la Natembrusmont, hasta Sterling. West Asia toward Africa. Europa se ha desarmado diplomáticamente de forma casi unilateral. Muy difícil de entender, estoy de acuerdo. Y creo que no puede continuar así.
La mención de Hungría, Eslovaquia, Chequia, podrías añadir Irlanda y España en la UE, indica que el intento de disimular las diferencias entre los europeos en estos temas se está agotando. Me recuerda lo que dijo el gran inversor Warren Buffett: cuando baja la marea, se ve quién estaba nadando desnudo. Y creo que en este caso, cuando la guerra amaine, veremos claramente desarmado. Creo que los europeos mudarán al descubierto como farsantes. Sí, creo que apostar todo a esta guerra ha sido un gran error, no solo por las pérdidas humanitarias y la destrucción en Ucrania y Rusia, sino también para Europa, el declive económico, la pérdida de capital político. Volvemos a la pregunta que hiciste al principio sobre la estabilidad de los gobiernos europeos. En todas partes vemos una alienación del público respecto al liderazgo. Es decir, la gente de los países democráticos desconfía de aquellos a quienes ellos mismos han elegido. Y ahora incluso desconfían del proceso electoral, como hemos visto en lugares como Rumanía y Moldavia, donde ha habido una intensa manipulación del proceso electoral y un veto virtual a cualquier resultado que no se ajuste a las expectativas. Y luego, ya sabes, se ve esto en Alemania, lo cual, bueno, es insostenible. La alternativa para Alemania debe ser admitida en la sociedad respetable. Te gusten o no, ese no es el punto. Representan a una buena parte del público. No deberían ser ignorados. Y hoy hemos sabido que en Francia dimitió el primer ministro, otro más, después de menos de un mes en el poder. Así que realmente, sí, creo que hay una crisis de legitimidad entre las élites políticas de toda Europa. Y es difícil negar que esto no se deba a la guerra y a la economía. Lo tenemos en Estados Unidos. Como sabrás, tenemos un cierre del gobierno como resultado. Así que esto es algo que se puede encontrar en todas partes. También lo tienen en Israel. Ya sabes, el público no confía en la élite política ni en el gobierno, y con razón. Bueno, normalmente alguien sale fortalecido de una crisis política, pero en este caso, la crisis política proviene de la debilidad, así que es muy difícil imaginar que eso ocurra esta vez. En fin, embajador Freeman, ya le he quitado demasiado tiempo. Muchas gracias por ser tan generoso con él. Bueno, gracias por ser tan considerado.